Hola, comunidad de el Talk, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio. Hoy conversaremos sobre el trabajo que realizamos con estudiantes con habilidades diferentes. Vamos a discutir el abordamiento de actividades y compartir experiencias. Nos acompañan el profesor Carlos Suárez, quien es profesor de idiomas y de artes de Lima Metropolitana, y Katy Nostroza, que es especialista en problemas de aprendizaje desde Chile. Carlos, Katy, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti. Perfecto. Gracias por la invitación. En primer lugar, queremos saber sobre ustedes. Cuéntenos qué hacen, dónde trabajan. Quizás tú, Katy. Adelante, Katy. Bueno, mi nombre es Katy, como muy bien dijo Robert. Yo soy profesora de educación diferencial, especialista en problemas de aprendizaje, y ya trabajo hace casi 11 años en esto. Acá en Santiago de Chile, en una escuela pública. Principalmente atiendo niños con necesidades educativas especiales, le llamamos acá. En una escuela regular tenemos esto que se llama programas de integración escolar, donde en escuelas regulares o normales asisten niños con algún tipo de diagnóstico, desde tipo permanente como son el autismo, déficit cognitivo leve, o discapacidades motoras, auditivas o visuales, hasta déficit atencional, problemas de lenguaje, ese tipo de diagnóstico. Carlos. Bien, nuevamente, buenos días. Mi nombre es Carlos Suárez. Soy profesor de idiomas y también de artes. Me vengo desarrollando en el ámbito educativo de, digamos, lo que respecta a el nivel escolar. Y también he trabajado en el ámbito universitario, ¿no? Lo que es la educación superior. Ciertamente en lo que respecta a la educación básica regular, uno también va desarrollando, desenvolviendo, digamos, estas habilidades cuando se va encontrando también con, digamos, ciertos estudiantes que van un poquito yendo por algún camino, digamos así, un tanto distinto, ¿no? Pero esto siempre, de todas maneras, hace que uno continúe siempre aprendiendo y fortalezca este camino de enseñanza-aprendizaje que es tan interesante. Entonces, me ha ayudado mucho también combinar todo lo que yo siempre trabajo dentro del área artística, ¿no? Para poder volcar un poco en lo que es cómo canalizar la enseñanza y el aprendizaje de un idioma extranjero, digamos, no solamente en inglés, cualquiera que fuere, que no sea tu lengua materna como tal. Perfecto. Y cuéntanos qué características has identificado con los estudiantes, cómo ha sido trabajar con ellos. Como características, en realidad, siempre pues uno puede encontrar diversos factores como médicos, como emocionales, o no básicamente, pero también de aprendizaje, ¿no? Entonces, algo que se encuentra de repente estos estudiantes un poco son que tienen mayores dificultades de desarrollo y de estudio, ¿no? Con referencia a sus otros pares, digamos, de la misma edad, ¿no? Que pueden un poquito a veces presentar mayores retos para poder comprender algún, de repente, conocimiento que uno les pueda estar transmitiendo. Sí, gracias. En ese sentido quisiera preguntarte a ti, Katy, ¿qué significa una educación inclusiva, o cómo podemos abordar, o qué es un aula con inclusión educativa? Bueno, la educación inclusiva, de acuerdo a la UNESCO, porque esto es un concepto que viene más allá de cada uno de los países, la verdad, es un modelo que intenta atender las necesidades específicas de todos los niños y niñas, independiente de si tiene un diagnóstico propiamente tal o no. Sí, porque muchas veces cuando hablamos de aulas inclusivas pensamos que este niño que viene en silla de ruedas, por ejemplo, o este niño que tiene algún diagnóstico propiamente tal.
pero también necesidades educativas es el estudiante migrante, el estudiante que vive alguna exclusión social, que viven en la marginalidad, por decirlo de alguna manera. Entonces las escuelas inclusivas o las aulas inclusivas lo que hacen es tratar de responder a todas las necesidades educativas que hay, a todas estas diferencias que hay, más allá de una etiqueta, más allá de un diagnóstico. Claro, y desde tu experiencia como profesora también, ¿qué trabajo, qué actividades realiza tu institución educativa en respuesta a estas necesidades educativas en los estudiantes, especialmente en tu contexto, que es Chile? Uh-huh. Y como les había dicho anteriormente, nosotros acá en Chile tenemos estos programas de integración escolar, ¿sí? Donde habemos distintas especialistas, educadoras diferenciales, pero a su vez también tenemos distintas especialidades no pedagogas, como fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, y lo que hacemos es trabajar en equipos multidisciplinarios junto con el profesor de aula, junto con el profesor regular o de asignatura, y brindarle estrategias metodológicas de acuerdo a las características de los cursos, ¿sí? Si bien de nuevo tenemos estos niños que tienen diagnóstico, lo que nos permite como guiarnos un poco, todos los niños son diferentes, todos los estudiantes son diferentes, todos los estudiantes tienen alguna necesidad educativa. Por lo tanto, lo que hacemos primero es observar, vemos cómo se mueven, cómo trabajan, cuáles son sus intereses, y en base a eso tratamos de brindar estrategias a los profesores con actividades específicas. No sé, de repente quizás el curso es muy bullicioso o requiere movimiento constante. Obviamente eso también va a depender de acuerdo al grupo etario, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, no sé, les proponemos pausas activas. No sé, pasaron 30 minutos de la clase, vemos que ya no están prestando atención, se están desenfocando, entonces vamos a hacer una actividad que implica volver la atención. O vamos a ver tal contenido desde esta otra perspectiva. Por ejemplo, algo que nos atañe a ambos países, vamos a estudiar la guerra del Pacífico, ¿sí? Obviamente cada país tiene su historia, cada país tiene su perspectiva, pero en el aula, y especialmente últimamente en Chile, como ha pasado también en Perú, tenemos aulas migrantes, con muchos migrantes. Entonces, y esto pasó, la verdad, fue con una colega, no podemos enseñar qué tal país ganó, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Llevamos a la reflexión de qué pasa en una guerra, quién gana en una guerra. Y los mismos niños, esto era un segundo básico que acá son como 7 u 8 años, fue como, nadie gana en una guerra, porque ambos países pierden gente, pierden recursos, y fue como, ok, esa es otra mirada, por ejemplo, desde las aulas inclusivas también, sin considerar el tema de los diagnósticos propiamente tal. Entonces lo que hacemos principalmente es observar, ver las características y a partir de eso plantear actividades que quizás van a ser un poco diferentes, pero el contenido que hay que trabajar se trabaja igual. Perfecto, qué interesante. Carlos, desde tu experiencia como tu institución educativa, como tú también como profesor has ido abordando esos temas en el salón de clases. Ciertamente para continuar, ¿no?, fomentando la inclusión dentro del aula y también dentro de la institución, se conversa del tema mucho con los estudiantes, sea del nivel que fuere, inclusive desde la primera infancia siempre es importante poder abordar esos temas que son tan interesantes y relevantes para que en lo que ellos vayan, bueno, creciendo, de todas maneras vayan también con una mentalidad, ¿no?, de más apertura, de poder también ser más empáticos en lo que uno va, en definitiva, avanzando, no solo en el colegio, sino que en la vida en general, ¿no?, porque el mundo es tan diverso y eso lo hace tan interesante también. Entonces, siempre con esa mirada ir fomentando estos espacios de interacción entre los estudiantes, de cuidar el lenguaje, que sea también muy asertivo para poder comunicar lo que uno quiere expresar. Como decía yo, también tener apertura a la diversidad y saber que dentro de la misma puede haber unidad, ¿no? Eso también enriquece mucho a la formación integral del ser humano. También buscar, como comentaba Katy hace unos momentos, metodologías que sean dinámicas, en ciertos puntos también de alguna sesión o de alguna actividad,
dejar que los mismos estudiantes tomen la batuta, ¿no? Que eso también es súper enriquecedor. Y de esta manera poder seguir avanzando como una comunidad, como una sociedad, ¿no? Que eso nos fortalece y siempre saber que todos somos distintos, ¿no? Somos distintos, pero tenemos muchísimas cosas también que aportar dentro del círculo en donde nos encontremos. Claro. ¿Y cómo tu institución educativa, digamos, aborda estos temas? ¿Cuál es el punto de vista? ¿Cuál es su norte de ellos? Porque cada institución educativa es diferente, con sus principios, con una visión, con una misión. Entonces, en tu experiencia, ¿cuál ha sido, digamos, el norte de la institución educativa? Y cómo los psicólogos, como el departamento de psicología, o quienes están interviniendo también para abordar estos temas de inclusión y diversidad. Claro, básicamente el departamento psicopedagógico es el que puede dar las orientaciones o ciertas directrices para poder encaminar el trabajo que se puede hacer desde cada área también. Y principalmente el objetivo es mejorar el ambiente saludable dentro del aula y de la institución como tal, y también cultivar, ¿no?, la confianza en cada estudiante para que puedan de todas maneras ser partícipes, ¿no?, de las actividades sociales y culturales que se van desarrollando dentro de la institución. ¿Y tienes alguna experiencia que nos quisieras contar? Bueno, no sé, una actividad del Día de los Idiomas, por ejemplo, cómo se aborda la diversidad de los idiomas, o ¿tienes algo que podrías contarnos? Bien, desde lo que respecta el área de inglés, ¿no? Yo en la institución educativa que he elaborado he tenido esa experiencia. Ciertamente los profesores no manejábamos lenguaje de señas, ¿no? Que eso sería súper interesante, pero en definitiva yo creo que en nuestra cultura americana falta mucho para hacer todavía respecto a esto. Sin embargo, de todas maneras, nos enfrentamos a estos desafíos, ¿no?, que son tan interesantes. Y desde de repente nuestras posibilidades, un poco hacer estas actividades de enriquecimiento. Sabemos que hay chicos que, por ejemplo, se les dificulta hablar, articular una idea, ¿no? Conjugar, por así decirlo, también algunas palabras, o simplemente expresar, ¿no? Expresar algún comentario o poder hilar argumentos. Eso a veces es bastante desafiante, no es un problema en realidad, es un desafío, ¿no? Y por ejemplo, actividades que se celebraron para el Día del Idioma, tanto como de la lengua española como de la lengua inglesa, para los chicos había algunos que sí tenían habilidades diferentes, no todos, la verdad, porque yo no, a diferencia de repente de Katy, no trabajo en una institución donde sea exclusivamente para ese tipo de personas, ¿no? Pero la currícula y también el Ministerio de Educación, digamos por reglamento, una institución de educación básica regular tiene que aceptar, ¿no? Hay un porcentaje de personas con habilidades distintas que tienen derecho a poder compartir, ¿no?, en educación básica regular. Entonces, en estos casos son uno, dos, no son muchos, la verdad. Ni siquiera llegan a ser bastantes. Pero a ellos, por ejemplo, es bonito cuando desde, por ejemplo, hacer o colorear algo, o de repente que reconocen alguna palabra, o si por ejemplo no pueden pronunciar, no sé, la palabra red, pero de pronto ya para ellos es una cosa que lo dijeron, y su cara o sea, dije, me entendieron lo que quería, ¿no?
hacerlos participar de repente en algún fragmento de alguna mini teatralización. Entonces eso para ellos es muy significativo y para los chicos en realidad también, porque se dan cuenta de que en equipo todos podemos avanzar de la mano y a lo que ellos culminen ya la etapa escolar, van a salir, como siempre les he dicho, de esa burbuja escolar y se van a dar con la realidad, con la vida real, ¿no? Que todos somos distintos y tenemos siempre que trabajar de la mano para poder seguir avanzando como sociedad. Sí, definitivamente. En ese sentido, tengo dos preguntas para ti, justo lo que decía Carlos. ¿Cuán accesible es trabajar con los profesores, darle pautas, recomendarles, digamos, nuevas estrategias? ¿Y qué recomendaciones tú nos podrías proveer sobre el abordamiento de actividades con estudiantes con habilidades diferentes? Mira, la verdad es que en cuanto a la experiencia del trabajo con otros docentes es muy variable. Depende, lamentablemente, aunque esté normado, aunque esté esto de que acá en las escuelas regulares también tenemos estos niños que pertenecen al programa de integración, están todos juntos. Por lo tanto, tenemos profesores que están, no sé si decir tan abiertos a trabajar o a recibir estrategias de otros profesionales, aunque, por ejemplo, yo también entro en la sala de clases con estos profesores y hacemos la clase muchas veces en conjunto, en codocencia. Así como hay otros profesores que te dicen que sí, ok, pero luego no practican lo que acordamos hacer, o otros que derechamente te dicen, yo hago mi clase, el que comprendió, comprendió, y ya está, ¿sí? Lamentablemente tampoco existe como, que los profesores más antiguos son cerrados y los más nuevos son más abiertos. No, ojalá fuese algo generacional. De repente nos pasa que hay profesores nuevos que vienen llegando y es como tienen esta postura de me da lo mismo. Y hay otros más antiguos que están súper abiertos a cambiar sus prácticas, a renovar sus prácticas, etcétera, etcétera. Entonces varía de acuerdo a la personalidad de cada docente. Va más allá de lo profesional, ¿sí? Es como una apertura más bien personal. Y sucede tanto con los chicos que tienen este diagnóstico, como les menciono, como con otras diferencias, ¿sí? Otras características que podemos llamar necesidades educativas especiales, como es el tema de el ser extranjero y estar llegando recién a un nuevo país, a una nueva cultura, a un nuevo clima, a nuevas comidas, etcétera, etcétera. Entonces, eso como experiencia con los otros docentes, lo que sí es un reto continuo para uno como profesor especialista, porque uno va con toda la humildad. Yo no vengo a obligar a nadie a poner en práctica nuevas estrategias o abrir un poquito la mirada para poder diversificar la enseñanza, sino que es como, uy, mira, quizás podríamos hacer eso, no sé si te acomoda, no te acomoda. La idea es como ser bastante flexible, ¿sí? Y como recomendación, eso, la flexibilidad del pensamiento, que yo creo que es algo que vamos perdiendo a medida también que vamos envejeciendo. El observar a los estudiantes, el tomar las diferencias como una oportunidad de aprendizaje, como una oportunidad de enseñanza. Si bien tenemos diagnósticos que muchas veces asustan, como el que nos digan, no sé, tienes ahora un estudiante que está dentro del espectro autismo, algunos profesores como que dicen, ¿qué hago ahora? ¿Cómo lo trato? ¿Cómo le enseño? Pero a pesar de que tenemos los diagnósticos, tenemos estas etiquetas que nos permiten enmarcarnos y tener ciertas características, cada estudiante va a ser distinto, ¿sí? No porque tengan espectro autismo, todo esto los vamos a agrupar y les vamos a enseñar de esta forma, sino que es súper importante conocer al estudiante, conocer, y en general, independiente de que tenga o no tenga una necesidad educativa especial, aunque desde mi punto de vista yo creo que todos tenemos alguna necesidad educativa en algún momento de nuestra vida. El conocer, el poder guiarse por estos gustos y a partir de eso poder reconocer también sus habilidades por sobre sus dificultades. Yo siento que eso es como el ser flexible y tratar de innovar sobre la práctica. Uno va a cometer errores como docente, sí, pero entonces para la próxima voy a tratar de mejorar. Como no tener miedo de reconocer, no sé qué hacer.
y acercarse a otro colega y preguntarle, como, ¿qué hiciste tú? ¿Cómo lo abordaste? Yo creo que eso es una de las mejores prácticas que tenemos que adquirir como docentes, ¿sí? No podemos creer que lo manejamos todo, que lo sabemos todo, que como enseñamos ahora voy a poder seguir enseñando en 5 años más. Eso no es así, ¿sí? Nuestros estudiantes van variando y las necesidades que se van presentando dentro del aula también van variando. Definitivamente creo que la apertura es un buen comienzo para todos nosotros. Carlos, ¿hay algo que quisieras recomendar o decir a toda nuestra audiencia, profesores que nos están escuchando? Ciertamente tomando un poco lo que Katy nos comentaba al final, la apertura es bastante importante, ¿no? La flexibilidad también. Yo, de manera personal, le debo de agradecer al arte que me da esta capacidad de poder ser abierto siempre a recibir, a dar, porque todo es cíclico, ¿no? Y todo va variando, pues por generaciones o por tecnologías o por diversos factores que son propios, creo yo, de la evolución, ¿no? Constante. Bueno, valga la redundancia, la evolución es permanente, ¿no? ¿Cierto? Entonces, es algo muy interesante que yo lo mimetizo siempre con el arte, porque el arte siempre es flexible y siempre va variando con unas técnicas, qué sé yo. Y sucede también con el idioma, ¿no? Sucede también con el idioma, que nosotros no hablamos como se hablaba hace de repente 20 años o 50, ¿no? Y eso también es bastante enriquecedor para uno como ser humano y a nivel, digamos, personal y profesional también, ¿no? Eso es bastante interesante y siempre apuntar al desenvolvimiento de uno como persona y dejar estas huellas en el camino para los que vienen. Eso es súper rico. Sí, definitivamente. Bueno, muchas gracias a Katy, muchas gracias a Carlos, que el tiempo nos ha quedado muy corto, hay todavía 1000 cosas que poder discutir, pero nosotros queremos agradecerle por su tiempo el día de hoy y a nuestra audiencia de EL Talk. No se olviden a suscribirse a todos nuestros canales en Spotify, Facebook, YouTube y hasta una nueva oportunidad. Gracias Katy, gracias Carlos. Muchas gracias por el espacio, por permitirnos compartir y siempre estamos para aprender. Eso es un sendero de reciprocidad y a seguir avanzando hacia adelante. Sí, gracias por la oportunidad y siento que poner en tema estas como dificultades que nos van saliendo como profesores es sumamente importante discutirlo. Es sumamente importante conocer experiencias distintas. Así que gracias. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes la emiten.